Miserable de mí. Estas palabras Pablo las expresa con preocupación. ¿Y por qué las expresa con preocupación Pablo? Por favor, déjame leerte Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo vivía todos los días con algo que le preocupaba. A pesar de los milagros, a pesar del respaldo de Dios que él vivía cada día, él sabía que en su humanidad aún era débil. Él sabía que su cuerpo todavía podía hacerlo caer. Por lo tanto, le preocupaba todos los días que en algún momento pudiera caer en tentación a través de su carne. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. El tema de hoy, la balanza, la carne y el espíritu. Por favor, quédate conmigo hasta el final del video. Sé que será de bendición para tu vida. Y el primer punto, a través de la ley, él conocía lo que era permitido. Déjame leerte Romanos 7:1 y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mira, cada uno de nosotros somos ciudadanos del país donde vivimos. Por ejemplo, yo soy ciudadano guatemalteco y por lo tanto debo de conocer ciertas partes de la Constitución de la República para conocer mis derechos, pero también para conocer mis obligaciones. De igual manera, hay leyes establecidas de las cuales yo tengo que tener conocimiento, porque a la hora que yo transgreda una, a la hora que yo falte una ley, pues voy a ser sancionado, voy a con cárcel, alguna pena mayor, alguna multa. Pero de igual manera, cuando transgredimos una ley, hay una consecuencia. Pero ¿cómo conozco yo las leyes? A través de la Constitución. Vuelvo a repetirlo. Entonces Pablo dice esto, pues, ¿verdad? Que la ley en realidad, pues, le ayuda a conocer qué es lo malo o qué tiene permitido hacer y qué no tiene permitido hacer. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que matar es pecado? Según la Biblia, pues a través de los mandamientos. ¿Cómo sabemos que robar es pecado? A través de los mandamientos, a través de la ley. Entonces, no es que la ley pues ya no sirva de nada. No es que la ley está a un lado y bueno, ahora soy salvo, vivo por Jesucristo, ya no tengo que ver nada con la ley. No es de esa manera. Te quiero leer Mateo 5:17 y nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Palabras de nuestro Señor Jesús. Él mismo nos dice, no vengo a hacer a un lado la ley, sino que la vengo a cumplir. Entonces aquí esta palabra también es importante y es un complemento de lo que acabamos de ver, de que Pablo dice que la ley pues es importante porque a través de ella él conoce qué es o conocía qué era lo que era pecado y lo que no era pecado. Entonces, ojo con esto, no quiero decir que a través de la ley seamos salvos, porque no somos salvos a través de la ley, somos salvos a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio. Por eso Jesús tuvo que venir a morir en la cruz, porque para nosotros era imposible que pudiéramos cumplir toda la ley. No era posible para nosotros. Por lo tanto, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Eso lo dice también la Biblia. Por lo tanto, Jesús tuvo que venir a morir por nosotros. La ley es importante porque nos recuerda hasta dónde podemos llegar, nos recuerda qué podemos hacer y qué no está permitido hacer. Pero recordemos que no somos salvos por la ley, porque para nosotros es imposible cumplir todos los estatutos que están en la palabra. Por lo tanto, somos salvos por gracia y por eso se llama gracia, porque la recibimos sin merecerla, porque no hacemos los méritos suficientes para decir, bueno, yo soy salvo por mis propios méritos. De ninguna manera. Somos salvos por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Que eso nunca, nunca se te olvide. No somos competentes para cumplir toda la ley. Pablo estaba consciente, pero Pablo sabía que todo lo que él conocía de la ley, pues le recordaba hasta dónde podía hacer o no debía de hacer, qué era lo bueno y qué era lo malo. Incluso
En ocasiones hay cosas de las cuales no conocemos que estamos cometiendo o que son pecado. Y ese es otro punto que quiero dejarte en tu cabecita, en tu corazón. En nuestras oraciones es muy importante que oremos por los pecados que no conocemos que somos pecados, que son pecados. Escucha bien, orar por las cosas que no conocemos que son pecados. Muchas veces por nuestra falta de conocimiento, de sabiduría, hacemos cosas y sin saberlo estamos pecando. Pero tenemos que pedirle misericordia a Dios y decirle, Señor, te pido por por esas cositas que he hecho el día de hoy que no sabía que eran pecado. Por favor, que no se te olvide esta palabra. Ahora, Pablo luchaba contra el deseo de su carne. Pablo tenía una lucha constante. Quiero leerte ahora Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Enseguida, Gálatas 5:17. También nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, Pablo luchaba todos los días. Y no solo Pablo, todos los que conocemos a Dios tenemos una lucha todos los días, una lucha constante entre el deseo de la carne y nuestro espíritu que está dispuesto a la voz de Dios. Esta es una lucha que a diario se nos da internamente. Entonces Pablo estaba preocupado por eso. Pablo luchaba contra eso y por eso él decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque en ocasiones, aun cuando estamos luchando, aun cuando tratamos de vivir correctamente, hay días en los que nuestra humanidad hace que caigamos en pecado o que caigamos en un error. Y eso era a eso era lo que Pablo se refería en este pasaje de Romanos 7:15, ¿verdad? Entonces, bueno, incluso todavía en el 19 él lo vuelve a repetir porque era algo tan importante para Pablo, eh, porque él había entendido que aun cuando luchaba por hacer las cosas bien, había momentos en los que no lograba hacerlo al 100% y siempre cometía más de algún error. Y eso nos pasa a nosotros todos los días. O sea, es de preocuparse, pero es de entender que por nuestra humanidad siempre vamos a tender a cometer errores, aun cuando estamos luchando por no hacerlo. Van a haber días de una semana en las que vamos a decir, bueno, hoy no voy a hacer esto, hoy voy a luchar por no volver a caer en esta tentación. Llega el lunes, lo logramos. Llega martes, lo logramos. Ya miércoles ya estamos luchando, estamos entre lo hago o no lo hago. Llega jueves y ya no aguantamos, no soportamos más y volvemos a caer en el mismo error. Entonces, a esto Pablo se refería, por eso dice ahora en el 19, en el 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo lo vuelve a repetir porque él se había dado cuenta que todos los días era una lucha. Y habían días que salía victorioso y habían días que no lograba salir victorioso. Y por lo tanto él reconocía que dependía de Dios cada día de su vida. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Aun cuando hayamos caído nuevamente en el error, es importante pedir perdón a Dios y seguir adelante y pedir la misericordia de Dios para nuestra vida. Porque como seres humanos estamos atados a los deseos, a la consuficiencia de nuestra carne cada día de nuestra vida. Ahora dice el tercer punto, la preocupación más grande de Pablo. Y aquí volvemos a caer al primer versículo que leímos cuando le dice miserable de mí. Él dice, y yo soy miserable, porque él había comprendido al final que mientras esté vivo, mientras esté en esta tierra, digámoslo así, mientras esté en este cuerpo, siempre va a tender a cometer errores. Su carácter, su falta de humildad, no sé cuál era alguna otra debilidad que Pablo tenía, pero más de alguna cosa él sentía que lo hacía nuevamente caer. Recordemos que Pablo en una ocasión le dice, 3 veces le he pedido a Dios para que quite este aguijón de mi carne. Pero dice en una parte de ese pasaje que
habían enviado un mensajero de Satanás a bofetearlo. Me imagino que por eso él sentía que pecaba. Y por eso le decía, Señor, quítame este aguijón. Pero Dios le decía, bástate de mi gracia. En otras palabras, solo mi amor necesitas para vivir. Porque Dios le había dicho, o lo había permitido, eso en la vida de Pablo, para que él entendiera que dependía o que debía de depender de Dios cada día de su vida. Y lo hacía porque Pablo tenía un ministerio demasiado poderoso, demasiado fuerte. Y si en algún momento a Pablo se le olvidaba de dónde dependía todo ese poder, toda esa gloria que Dios permitía, él hubiera caído de la gracia de Dios. Pero no pasó así porque en realidad Dios permitió siempre esto para que le recordara a Pablo de quién dependía todo eso. Entonces, tenemos que entender esto. Entonces, Pablo dice, soy miserable. Pero si graficamos por un momento lo que es la carne y el espíritu, recordemos que esto es una balanza. Y ese es el tema, la balanza, la carne y el espíritu. Es una balanza en donde el espíritu está dispuesto a la voz de Dios y la carne está dispuesta a las cosas del mundo, a los deseos. Entonces, si adoramos a Dios, si leemos la Biblia, si buscamos de Dios y lo ponemos en primer lugar en todas nuestras cosas, la balanza estará inclinada siempre hacia el espíritu y será más difícil que caigamos en tentación o caigamos en pecado. Pero si dejamos de leer, si dejamos de buscar de Dios cada día y si nuestra prioridad deja de ser Dios, entonces la balanza se va a inclinar por las cosas de la carne. Y ahí hay un peligro grande, porque entonces cuando la balanza esté inclinada hacia el lado de la carne, prácticamente nuestra sensibilidad a las cosas espirituales empezará a terminar y nos parecerá normal hacer las cosas que antes, o mejor dicho, cuando estamos buscando de Dios enteramente, pues vemos que son pecado. Pero cuando dejamos de buscar de Dios, pues ya las vemos como cosas normales, cosas que otros hacen, cosas que, bueno, Dios sabe que, pero en realidad, pues no debe ser así. Siempre tenemos que luchar y tenemos que analizar. Y este es un punto también que lo dejo en tu cabecita. Pensar el día de hoy cómo está esa balanza. Hacia qué lado está inclinada ahorita la balanza. Y preocuparnos si la balanza está inclinada hacia las cosas de la carne. Preocuparnos demasiado. Y como Pablo lo decía, soy miserable porque ¿quién me va a librar de esta carne de muerte? Porque él sabía que si no se preocupaba, si no ponía esto en análisis, incluso podía perder su salvación, podía perder lo que Dios había permitido en su vida. Entonces, que esto también sea una preocupación grande para nosotros, sabiendo de que si no nos preocupamos, podemos perder también eso que Dios nos ha dado, incluso la salvación. Aunque algunos dicen, bueno, la salvación no se puede perder. Claro, pues nadie puede separarnos del amor de Dios, nadie puede separarnos de lo que Dios nos ha dado, solamente nuestras propias decisiones. Porque en realidad si Dios, ¿verdad? Si Dios ha permitido a nosotros su gracia, su misericordia y su bondad, eso no quiere decir que nosotros vamos a jugar todos los días con eso, todos los días con lo que Él nos ha dado. Entonces, no es que la salvación se pueda perder, sino que simplemente si nosotros no nos mantenemos fieles a Dios, prácticamente pues nuestra entrada al cielo no está, se podría decir, ganada al 100%. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos hecho o nos hemos desviado del camino de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si hoy soy cristiano, ¿verdad? Bueno, tengo mi salvación y nadie me la puede arrebatar. Pero ¿qué pasa si el día de mañana yo dejo las cosas de Dios y blasfemo y hago el mal, asesino, robo, extorsiono? Eso no puede decir, bueno, pues que la salvación ya no la podemos perder aunque hagamos todo eso. De ninguna manera. O sea, nadie nos puede separar, pero si nosotros tomamos malas decisiones, nosotros mismos vamos a hacer que perdamos eso. Nosotros mismos vamos a desviarnos del camino de la salvación. Entonces, ahí es otro punto que tenemos que aprender a tener en cuenta. Entonces, cada día de nuestra vida tenemos que vivir sabiendo que hay una lucha constante y como seres humanos siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar, luchar por nuestra fortaleza espiritual para que la carne no domine ese punto, ¿verdad? Entonces, me gusta lo que dice en Romanos 8:1 ahora. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si andamos en el Espíritu, pues creo que será muy difícil que la carne domine nuestra vida. Eso será muy difícil porque el Espíritu nos va a guiar cada día de nuestra vida. El Espíritu siempre nos va a guiar por el camino correcto. Y aun cuando hayan tentaciones, Dios a través de su Espíritu va a hacer que eso lo podamos soportar o lo podamos hacer a un lado, ¿verdad? En Romanos 8:6 nos dice también, ya para terminar, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí es donde quiero finalizar esto, ¿verdad? Que nuestra ocupación, nuestro anhelo principal debe ser buscar de Dios cada día, todos los días de nuestra vida. Si todos los días buscamos de Dios y todos los días estamos en constante comunión con Dios, olvidemos que la carne nos va a hacer caer. Vamos a aprender a tener una sensibilidad tremenda para las cosas espirituales y las cosas de la carne. Olvidémonos, vamos a poder luchar y salir adelante en cada una de las tentaciones. Eso no quiere decir que no vaya a haber tentaciones. Eso no quiere decir que en algún momento vamos a tener ese dilema si lo hago o no lo hago. Pero te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo siempre nos da la fuerza para seguir adelante. Así que dejo esto, por favor analízalo y que Dios te bendiga.